Hoy vamos a ver una parábola muy importante y por veces también como que si la saltamos, muchas veces la leemos muy rápido y si hacemos algún comentario, es un comentario leve, porque la parábola nomás tiene 2 versículos y bien simple, la de un mercader que encuentra una perla, bien interesante que sea una perla, y vende todo lo que él tiene para comprar esa perla. Pero también tenemos que saber que Jesús, cuando usaba estas parábolas y estas enseñanzas alegóricas, lo que él trataba de enseñar eran principios del reino de Dios. Y nos dice que el reino de Dios se ha acercado. Ese fue el primer mensaje de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Y entonces él predicaba acerca del reino de los cielos, que también se refería como al reino de Dios. Y eso también lo miramos aquí en esta parábola. Ahora, cuando Jesús usa estas parábolas, hay que entender también que él está hablando de un aspecto del reino de Dios. No hay una parábola que cubra todos los aspectos generales del reino de Dios. No, él usó diferentes parábolas para tocar diferentes puntos importantes dentro del reino de Dios. Y hoy vamos a ver esta, que a mí me encanta de verdad, aunque es bien pequeña, bien simple, pero hay unas verdades muy importantes en esta parábola. Fíjense lo que dice el versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El reino de Dios, yo creo que es importante también que podamos entender esto del reino de Dios. El reino de Dios, los judíos del tiempo de Jesús pensaban que era un gobierno político. Y ellos pensaron que Jesús iba a sentar en el trono de David y que iba a gobernar a Israel y que les iba a dar libertad del imperio romano, ya que los romanos habían conquistado todo el mundo conocido de esa época y toda la gente vivía bajo el régimen del imperio romano. Los judíos esperaban un libertador que les diera una independencia de Roma y no estarle pagando impuestos a Roma, no estar bajo las leyes de Roma y no estar bajo la tutela de Roma. Ellos querían independencia completa. Ellos pensaban que el reino de los cielos era un gobierno político, un gobierno terrenal, pero el reino de los cielos es más que eso. Y aunque el reino de los cielos viene el día cuando Jesús va a regresar a esta tierra y él va a gobernar políticamente y aquí en la tierra, dice la Biblia, y él se va a sentar en el trono de David y va a someter a todas las naciones debajo de él, y dice la Biblia que él va a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Eso está por venir y viene en el futuro y estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Ahí es cuando el reino de Dios toma completo la tierra, pero ahora el reino de Dios está entre nosotros. Eso es lo que Jesús dijo. El reino de Dios está acá. El reino de Dios es esto donde estamos ahorita congregados, esta familia que estamos acá, es parte del reino de Dios. El reino de Dios está en nuestros hogares. Nosotros llevamos el reino de Dios a nuestros hogares. Ahí el Señor quiere reinar. Ahí el Señor quiere ser Él nuestro rey. Él quiere que nosotros nos sometamos a Él para que podamos vivir bajo la paz, bajo la gracia, bajo la bondad del reino de Dios. El reino de Dios es poder. En el reino de Dios hay poder, ¿sabe? Para que los enfermos se sanen. Asimismo, Jesús nos dijo, ese poder del reino de Dios nos lo ha dado a nosotros para que nosotros oremos por los enfermos. Dice Jesús antes de irse al cielo, después de su resurrección, nos dijo, pongan las manos sobre los enfermos, oren por los enfermos imponiéndoles las manos para que sean sanados. Prediquen el evangelio, echen fuera al demonio, al diablo. Así mismo dice, que echen fuera demonios, que sanen a los enfermos, que nos iba a dar el don de lenguas, que si acaso nos tomaba algo mortífero, una serpiente nos mordía, no nos iba a hacer daño. Ese es el reino de Dios, es poder. Y aquí muchos de nosotros somos testigos del poder de Dios, cómo Dios transforma la vida del ser humano, nos ha transformado. Aquí muchos de los que estamos acá llevamos vidas muy desordenadas, que nadie daba nada por nosotros. Éramos personas que estábamos prácticamente marginadas por la sociedad, porque andábamos muy mal. Aquí hay varios así, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de los que la gente pensaba que yo no iba a hacer nada de mi vida, que yo iba a terminar muy mal, pero Dios le agradó tomarme, transformarme con el poder del evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es
poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, al gentil, a todos nosotros, o sea, para todo el mundo, judíos y gentiles, para todo el mundo, este es el poder de Dios. Así que el reino de Dios, hay que recordar, es poder. Estamos viviendo bajo el reino, es el reino de Dios que me ha transformado a mí, el que lo ha transformado a usted. Es ese poder del reino de Dios, somos embajadores de Cristo aquí en esta tierra y vivimos bajo la autoridad del reino de Dios. Y podemos predicar el evangelio, podemos sanar a los enfermos a través de la oración en el nombre de Jesús, podemos echar fuera demonios y hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Por eso es que somos testigos de esto, somos testigos del reino de Dios, del poder de Dios. ¿Y sabe qué quiere el Señor? Que usted y yo trabajemos para llevar este reino a toda la ciudad de Bakersfield. Que usted y yo trabajemos para llevar este reino de Dios al mundo entero. Pues Él nos dijo, id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones, enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he enseñado. También dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros trabajamos en el evangelismo, las misiones, el discipulado a través de los grupos familiares, porque queremos hacer esto y porque hemos visto el poder del reino de Dios en nuestras vidas. Qué bueno es obedecer a Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nos puso en esta tierra, poder tener un conocimiento de Él, hablar con Él, saber lo que Él quiere, porque mucha gente vive en el mundo sin tomar en cuenta al Creador de los cielos y la tierra. Mucha gente anda por esta tierra sin tener contacto con el que hizo los cielos y la tierra, y qué pérdida de tiempo, de verdad. Y por eso viven vidas vacías, vidas huecas, porque no conocen el propósito de Dios para sus vidas. Pero qué bueno es conocer el propósito de Dios para nuestras vidas y vivir bajo el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado a la ciudad de Bakersfield. El reino de Dios está aquí y Él quiere que sigamos predicando. Entonces, entendiendo esto, un aspecto del reino de los cielos, Él nos dice que es así, para que entendamos mejor el reino de los cielos, es semejante a un mercader. Los judíos conocían bien a los mercaderes. En esta época el mercader era un oficio muy importante. Era bien visto el ser un mercader, un negociante. Israel miró muchos mercaderes porque Israel está en la conexión de África con Asia Menor. Y Europa también, por ahí. Podían venir la gente de Asia y tenían que pasar por Israel para ir a África. En África habían buenas cosas, buenos recursos naturales que había que transportarlos para Asia. Entonces por Israel está justo ahí entre Egipto y el Medio Oriente, los países árabes, está por ahí Israel. Entonces Israel miró muchos mercaderes. Los mercaderes usualmente trabajaban en cuadrillas o en caravanas y pasaban. A José cuando lo vendieron, dice que iba una caravana de mercaderes y entonces los hermanos de José lo querían matar, pero después dijeron, no lo matemos porque él es nuestra sangre, es nuestro familiar, mejor vendámoslo. Y cuando vieron a la caravana de mercaderes, lo venden y se lo llevan ¿para dónde? Iban pasando por la tierra de Canaán. ¿Y a dónde fueron a parar esos mercaderes? A Egipto. Y allá en Egipto, los mercaderes estos lo venden a José como un esclavo. Así que los judíos saben la importancia del mercader, del oficio del mercader. Ahora, estas personas que hacían estos negocios, gentiles usualmente, tenían también el negocio de las perlas. La historia cuenta cómo Cleopatra de Egipto era una mujer que le encantaban las perlas. Ella fue la que hizo bien famoso eso de las perlas. Además tenía un maquillaje que lo tomaba de las perlas en esa época. Estamos hablando de unos 300 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Entonces los gentiles, ellos negociaban bastante con las perlas. Pero ¿sabe una cosa? Los judíos no les interesaban las perlas. A los judíos no les interesaba porque la perla viene de una concha, ¿verdad? Y se abre esa concha, esa cosa que es un animal vivo, porque está vivo ese cuerpo, y ahí está esa perla. Entonces, como los judíos tenían leyes que Dios les había dado acerca de animales, de lo que podían comer y lo que no podían comer, a los judíos no les interesaba la perla. Ellos no andaban con esas cosas. A los judíos les interesaba el oro, la plata, las piedras preciosas, e incluso en Apocalipsis, cuando habla de
del trono de Dios y habla de la santa ciudad, menciona muchas piedras preciosas, pero la perla no es una piedra, la perla viene de ese cuerpo vivo, ¿verdad? De la concha. Entonces los judíos no les atraía ni lo estimaban mucho, pero ellos sabían que los gentiles sí. Los gentiles, las perlas, era algo para ellos especial. Yo creo que también eso hay que tomarlo en cuenta acá, porque Jesús, en vez de usar el nombre de una piedra preciosa, que los judíos hubiesen entendido bien en lo de una piedra preciosa, Él usa lo de una perla. ¿Por qué? Porque de ya les está diciendo que la iglesia de Cristo Jesús, el reino de los cielos, no solamente se va a componer de judíos como ellos pensaban, que solamente los judíos iban a ser salvos y solamente para ellos eran las bendiciones de Abraham. Pero no, el Señor tenía un plan que la iglesia de Cristo Jesús además iba de ser gentil, judía y gentil. Y qué bueno por eso, porque de ahí el Señor le está demostrando a ellos, la iglesia de Cristo Jesús, el reino de los cielos, se compone también de gentiles, aunque a los judíos no les gustara mucho, pero la iglesia se compone de nosotros los latinoamericanos, mexicanos, guatemaltecos, nicaragüenses, suramericanos, chinos, de todo. El Señor ha hecho una gran iglesia, el reino de Dios se compone de todas estas personas. Ellos sabían, los judíos, aunque no les gustaba mucho lo de las perlas, pero ellos sabían cómo los gentiles les encantaba lo de las perlas, y especialmente habían mercaderes que querían encontrar la perla más preciosa, la más grande, la que tuviera más valor, y hacían lo que sea. Ellos estaban dispuestos a esforzarse para hacer lo que tuvieran que hacer para obtener la mejor perla, tener en su posesión la mejor perla. Los judíos sabían esto, y sabe que el ser un mercader en esta época era cosa peligrosa. Por eso es que siempre viajaban en caravanas o en cuadrillas, porque ser un mercader, incluso habían unos que habían perdido su vida por andar buscando especialmente el negocio de las perlas, habían fallecido. Pero muchos de ellos estaban dispuestos a pagar el precio y aún dispuestos a morir si salían malas cosas por obtener esa perla preciosa. Y estaban dispuestos a ir en esos caminos peligrosos, en ser asaltados y aún a ser asesinados por quitarles esas perlas. Jesús está diciendo que el reino de los cielos es como ese mercader que está dispuesto a ir a lugares peligrosos, está dispuesto a dar su propia vida, a morir, a ser asesinado, con tal de obtener esa piedra, esa perla preciosa. Así es que eso es lo primero aquí que queremos ver. Ahora, ¿quién es el mercader entonces? Algunas personas han malinterpretado esta parábola, y varias de las parábolas las malinterpretan, y aunque de alguna manera hay ciertas verdades en la manera que lo interpretan, pero yo creo que es bien importante interpretarlo tal y como Jesús lo dejó. He dicho anteriormente que la Biblia es su propio intérprete y no podemos poner nosotros a cambiar las cosas, sino que hay que dejarlo exacto como está. Aquí el mercader es Cristo Jesús. Algunos decían que el mercader somos nosotros y que nosotros debemos de dejar todo por obtener la perla que es Jesús. Decían, Jesús es la perla preciosa y nosotros somos como el mercader que tenemos que venderlo todo, dejar todo para comprar a Jesús. Pero la situación con esta interpretación es que no es correcta, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para comprar la salvación que Jesús ofrece. No podemos nosotros comprar la salvación. Entonces, la manera correcta de interpretar esto es que el mercader es Cristo Jesús. Él es el mercader. Él es el que encontró la perla preciosa y se despojó de todo para comprarla. Ahora, sigamos con esto. ¿Quién es el mercader? Jesús. En la Biblia encontramos, desde el Antiguo Testamento, encontramos de que Él iba a ser el siervo sufriente. Dice en Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Dice que cada uno de nosotros se apartó por su camino, como oveja cada quien se descarrió. Pero Él fue tomado como cordero y fue llevado al matadero, e enmudeció y no abrió su boca. Y que Dios puso el castigo de nuestra paz sobre Él. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces nos decía que el Cristo, el Mesías, iba a sufrir. También encontramos en esto de que Él es el mercader, encontramos de que
él mismo sabía de que él venía con una misión directa, una misión específica de parte del Padre y venía a salvar al mundo. Cuando él tenía 12 años, en la Biblia no tenemos el relato de su niñez, excepto cuando nace en Belén. Cuando él nace allí en Belén, por ahí en Lucas nos da un poquito más de lo que sucedió en los primeros días de vida de él, pero después no tenemos nada hasta que tiene 12 años. Pero cuando tiene 12 años nos damos cuenta que Jesús, el Cristo, que ha venido a esta tierra, él sabe que debe estar en los negocios de su padre, porque cuando se veía extraviado según sus padres y no lo encontraban por espacio de 3 días, por fin lo encuentran en el templo y Jesús, de 12 años de edad, está hablando con los doctores de la ley, los sacerdotes, la gente importante, los doctos de ese tiempo de las Escrituras, y él les hace preguntas y les contesta preguntas y están asombrados de ver la sabiduría de un muchacho, un niño de 12 años. Y cuando por fin María y José lo encuentran, María le dice, ¿pero qué nos has hecho? ¿Qué has hecho? Y Jesús le dice, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Un niño de 12 años que tiene conciencia de su misión, él sabe a lo que ha venido, él sabe que él debe estar en los negocios de su Padre y el negocio de su Padre era salvar a la humanidad. Ese era el negocio de él. Y por eso aquí el mercader, el negociante, el oficio de mercader, aquí Jesús está diciendo, él, Jesús de Nazaret, es el mercader. Él es el negociante que está dispuesto a poner en peligro su vida y aún dar su vida para obtener esta perla preciosa. Y entonces, ¿quién es la perla? Nosotros. Imagínense que el Señor nos considera a nosotros una perla preciosa. Jesús, según las profecías, iba a sufrir. Y desde Belén hasta Gólgota, él sufrió. Cuando digo desde Belén es desde el nacimiento de él. Y cuando digo hasta Gólgota, estoy hablando del Calvario hasta su muerte. Entonces, desde su nacimiento, miramos de que cuando él nace, lo quieren matar. Está recién nacido y Herodes se da cuenta que ha nacido el rey de los judíos por los magistrados que vinieron del oriente, que habían visto la estrella, y ellos él decide que los quiere matar. ¿Qué tuvo que hacer José y María? Por una revelación que Dios le da a José, le dice, vete inmediatamente a Egipto y llévate a tu esposa, a tu mujer, y a tu hijo te lo llevas para Egipto para protegerlo. Desde ahí miramos que Jesús empieza a ser perseguido, empieza a sufrir. Y no digamos cuando comienza su ministerio a la edad de 30 años, predicando, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, haciendo señales y prodigios, pero los fariseos y los religiosos de esa época no lo querían. Y lo querían matar y lo querían asesinar y en varias veces estuvo a punto de que lo asesinaran, pero él pasó entre medio de ellos y se iba porque su hora no había llegado. Y cuando por fin llega su hora, en Gólgota, allá en la cruz del Calvario, entonces él da su vida. Él había venido para salvar a la humanidad. Pero dice acá que cuando haya, el versículo 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Halló la perla. ¿Y qué hace? Vende todo lo que tiene, vendido todo lo que tenía y la compra. Yo quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8. Miremos qué es lo que tiene que él tiene que despojarse. Él vende todo lo que tiene, lo desecha por tal de obtener la perla. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, y aquí en términos matemáticos sería siendo equivalente a Dios, siendo igual a Dios, siendo equivalente a Dios, o sea, siendo Dios en otras palabras, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. Eso es lo que Jesús hizo. El mercader tuvo que despojarse de todo lo que él tenía. ¿Por qué? Por el amor a esa perla, por querer obtener esa perla preciosa. Entonces, dice acá, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús viene y se despoja de su deidad, se despoja de su trono, de su gloria, para venir y hacerse ¿qué? Un hombre, para hacerse un ser humano, y es donde entra la Virgen María que Dios escogió para poner a ese santo ser en su vientre. Y entonces se hace hombre, se despoja a sí mismo. ¿Y a dónde nace Jesús? En un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, porque han ido a Belén, porque tienen que ser parte del censo que el emperador de esa época, me parece que era Julio César, ha dicho que se haga. Y José y María tienen que ir a Belén y no hay lugar para ellos en el mesón. Se despojó a sí mismo y nace en un cuerpo como el usted y el mío, un cuerpo frágil, un cuerpo débil, que en una mala caída y se pega uno en la cabeza hasta se puede morir. Un cuerpo frágil, siendo sumamente poderoso, siendo Dios, se despojó y se hace un ser humano, y además de eso nace en un pesebre, en un establo. Ahí es donde Jesús nació. Se hace un hombre para venir a salvarnos a nosotros. Se despojó, no escatimó el ser igual a Dios. Yo quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 34. Fíjese lo que dice Dios acerca de esto. Ezequiel 34, versículo 11. Y esto es antes de que Jesús viniera. Unos 500 o más años antes de que Jesús viniera, el profeta Ezequiel dijo esto, porque era Dios hablando a través de él. Y dice en Ezequiel 34, versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Así ha dicho el Señor, yo mismo voy a ir a buscar a mis ovejas. Eso es lo que Jesús hace. Dios mismo se hace hombre para venir a buscar a sus ovejas, para venir a buscar la perla preciosa. Y aún más, por si acaso usted no está seguro de qué quiere decir esto, se lo explica bien en el versículo 31. En Ezequiel 34, 31, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombre sois, y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Se lo leo ya en un español más al día. Y ustedes, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres son, y yo, el Dios de ustedes, dice Jehová el Señor. Entonces las ovejas son los hombres, la perla preciosa son los hombres, es la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el amor de Dios por la humanidad, por el mundo entero, para salvar a la humanidad. En San Juan capítulo 10 encontramos ahí lo que debe de costar. ¿Cuál es el costo? Se despoja a sí mismo, pero va a pagar un precio muy alto, el precio que Jesús va a pagar. Y en San Juan capítulo 10, Jesús mismo dice esto, el versículo 11, San Juan 10, 11, los que no tienen su Biblia pueden ver ahí en la pantalla, o si no alcanzan a encontrarlo, lo pueden verificar en la pantalla. San Juan 10, versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él va a dar su vida, ese es el precio. El precio para comprar esa perla es su propia vida. También dice en el 14 y 15, Juan 10, 14 y 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y conozco al Padre, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero también aquí nos dice que Él pone su vida, Él la va a poner su vida por las ovejas. Y aún más, el versículo 17 y 18 nos dice allí también Juan 10, 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre.
Esto de la Trinidad es algo muy hermoso, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo y verdadero Dios. No quiero entrar mucho en detalles en explicar la Trinidad porque lo hemos explicado anteriormente, pero le digo esto, es como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El alma y el espíritu es la parte espiritual que está dentro de nosotros. El cuerpo lo sabemos, el alma es la que nos hace mover. El alma es el yo, el que nos hace caminar, el que nos hace tener hambre, el que nos hace ir a abrir la refrigeradora para comer algo. Ese es el alma que mueve a este cuerpo. Pero el espíritu es el que nos hace tener una relación con Dios. El alma solamente le gustan las cosas terrenales y piensa en las cosas terrenales. El alma y el cuerpo van combinados. Pero es importante que el espíritu y el alma se combinen porque el espíritu en el hombre busca las cosas espirituales. Entonces hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del espíritu, dijo Jesús. Entonces el cuerpo, el alma y el espíritu en el hombre es así como podemos entender a Dios, porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya nos dimos cuenta en San Juan 3:16 que Dios ama al mundo y que es el Padre el que envió ¿a quién? A su Hijo. Entonces podemos entender, wow, entonces el Padre ama tanto al mundo que le dio orden a su Hijo que vaya. Y Jesús dice, el Padre me ha enviado. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo he venido porque Él me ha enviado. ¿Entienden eso? Entonces podemos decir, qué grande el amor del Padre. Pero aquí Jesús, a través de esta parábola, nos está diciendo que Él es el mercader y que Él interesa bastante la perla y que Él está dispuesto a morir. Aquí en San Juan capítulo 10 nos está diciendo que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea que el Padre ama al mundo, pero Jesús, el Hijo, ama al mundo y le está diciendo, yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. A mí mi vida nadie me la quita. Los fariseos, los sacerdotes de esa época pensaron de que ellos mandaron a matar a Jesús, pero Jesús les dijo, no, yo soy el que pongo mi vida. Yo la voy a dar porque yo amo al mundo y yo quiero dar mi vida por el mundo y no solamente tengo poder para darla, pero tengo poder para volverla a tomar y resucitar al tercer día. Y Él eso es lo que hizo. Entonces Jesús nos ama a nosotros. Y eso es lo que la parábola aquí nos está diciendo. Él nos ama. Él quería dar su vida por nosotros. El costo de nuestra salvación fue la muerte de Él. El apóstol Pablo entendió eso. Nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu es de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Y también nos dice en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Fuimos comprados por precio. Y más adelante, Pedro nos va a decir que el precio es la muerte de Él. Porque dice, ustedes no fueron comprados con oro y plata, que son cosas perecederas, pero ustedes fueron comprados con la sangre de Cristo Jesús. O sea que Él murió, Él dio su vida por nosotros. Qué hermoso saber esto, qué hermoso saber de que Jesús vino a comprarnos, a dar su vida en la cruz del Calvario para bendecirnos, para salvarnos. Aquí hay un versículo que el autor de esta guía lo saca a la luz aquí en 2 Corintios 8:9, 2 Corintios 8:9, y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Ese versículo siempre me llama la atención, como Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Él siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, se hizo humano. Es una gran pobreza a comparación de la grandeza de Dios. Y aún la Biblia dice que los ángeles son mayores a nosotros. Nosotros somos un poco menor que los ángeles. Si se hubiese hecho un ángel todavía era más rico que nosotros, pero se hizo un humano que fue hecho de la tierra, del polvo, de los elementos de la tierra, es nuestro cuerpo. Y Él se hizo así. O sea que Él siendo rico,
se hizo pobre para que nosotros a través de Él pudiéramos obtener las riquezas. Muy parecido al otro versículo del cual hemos estado hablando, que es que Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos bendecidos y específicamente para que alcanzáramos las bendiciones de Abraham. Se parece bastante, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Él se hizo maldición para que nosotros seamos bendecidos. Él se hizo pecado, dice en otra versión, Él se hizo pecado, dice otro versículo, para salvarnos a nosotros, para que nosotros no fuéramos condenados por el pecado. Qué hermoso esto. La Biblia dice que usted y yo somos ricos. Y usted dirá, pero ¿y cómo está eso? Si yo vivo en un apartamento que apenas lo estoy alcanzando a pagar, ¿cómo está eso? La Biblia dice que usted es rico y que yo soy rico. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Y por qué es que somos ricos? Porque tenemos una riqueza espiritual increíble que el Señor nos ha dado. Dice la Biblia que nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Dice la Biblia que Él fue a preparar moradas para nosotros. Dice el Señor que Él nos bendice con una bendición espiritual muy especial que comienza con el perdón de pecados, que comienza con la regeneración de nuestras vidas, la santificación, la justificación. Esas son unas bendiciones no se pueden alcanzar con el dinero. No hay dinero que usted pueda dar, no hay una moneda, no hay un paquete de billetes que usted pueda ofrecer para obtener el perdón de pecados de Dios, para obtener la salvación. Así que nosotros somos ricos espiritualmente. Hemos recibido bendiciones de Dios, hemos sido justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Tenemos las bendiciones del Señor. Él dice la Biblia que Él nos bendice espiritualmente, nos bendice, Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que la maldición que había sobre nosotros fuera quitada, para que nosotros ya no tuviéramos la maldición sobre nosotros y nosotros tuviéramos bendición, tuviéramos riqueza. Dice el salmista que Él perdona nuestros pecados. Es una bendición. Él sana toda nuestra dolencia, la bendición de la sanidad divina. Él rescata del hoyo nuestra vida. Él nos rescata cuando estamos en peligro y situaciones. Él nos saca. Hay veces que sentimos que nos ahogamos y Él permite, porque es parte del crecimiento personal de uno, es parte de la manera que Dios prueba nuestra fe, porque tenemos que ser probados como el fuego y nos permite hay veces que estar en unos hoyos, pero Él, cuando ya es el momento, rescata del hoyo nuestra vida. Nos corona de favores y misericordias. Y qué hermoso ver los favores y las misericordias de Dios. Este año 2011, yo he sentido que el Señor me ha coronado de favores y misericordias increíbles. Todas las bendiciones que el Señor me ha dado personalmente y a la iglesia en general. Cómo el Señor nos ha bendecido como iglesia. Nos ha coronado de favores y misericordias. El Señor le ha coronado a usted de favores y misericordia. Yo sé que aquí hay muchos testimonios de qué es lo que Dios ha hecho con usted, cómo el Señor le ha dado favores a usted y misericordias. Y también dice la Biblia que Él sacia nuestra boca de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Él quiere que nosotros seamos rejuvenecidos como el águila. ¡Qué bendición! Esto habla de que Él nos sigue fortaleciendo y aún en la vejez dice la Biblia que estarán como olivos verdes plantados en la casa de Dios. Y así hay en la iglesia varios ancianos, olivos verdes, no andan quejándose por todo, sino que gozosos. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de escuchar un canto porque iba a dar sus votos, pero hasta cantó un corito nuestro hermano, 77 años había cumplido, ¿verdad? Y qué gozo y qué fuerza, y cantó el coro de que, ¿cuál era el coro? Que mande la bendición, que saca los males, y el pueblo se goza, solo eso me acuerdo. Y el fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Y qué gozo, un olivo verde, anciano ya, anciano pero fuerte. Hemos dicho muchas veces, hermana Lucrecia, líder de grupo familiar, también está arriba de los 70 años, y ahí está cada semana predicando la palabra, la líder mayor que tenemos de todas. ¿Verdad? Olivos verdes, olivos verdes. Tenemos aquí ancianos fuertes de fe. ¿Por qué? Porque Él nos rejuvenece
como el águila. Esas son las bendiciones, por eso es que yo les puedo decir a ustedes con toda claridad y con toda verdad, usted es rico y yo soy rico, porque Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Bendito sea Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno tener esas riquezas de Dios. Qué bueno que el Señor está ahí a la par de nosotros para ayudarnos en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestra educación. Él está allí y Él ha prometido estar. Y Él ha prometido bendecir las obras de nuestras manos. Todo lo que nosotros emprendamos, si se lo ponemos al Señor, entonces vamos a hacer grandes cosas. Dice la Biblia, no digas el próximo año voy a hacer esto y aquello, sino di, si es la voluntad de Dios, voy a hacer esto y aquello. Y cuando usted dice, Señor, yo quiero hacer esto este año 2012, quiero hacer cosas grandes, me voy a dedicar a levantar mi negocio, a levantar mis estudios, a graduarme de la universidad, me voy a dedicar a tener un mejor matrimonio, y usted le presenta esa meta al Señor, Dios le va a conceder, porque Él está con nosotros y Él es rico para con nosotros y nos hace rico a nosotros. Cuando hablo de riquezas, mayormente hablo de las espirituales, que no se pueden comprar con dinero, porque hay gente muy millonaria, muy rica, pero que no puede comprar el amor. Un hombre rico decía en una ocasión de que él le preocupaba porque se había divorciado y ahora quería casarse otra vez porque no se sentía estar solo, no se sentía bien estar solo y tenía que casarse. Pero tenía una gran preocupación porque la mujer que se fuera a casar con él, pues al ver todo el dinero que tiene, lo iba a tratar muy bien, sí, yo me caso contigo, yo te quiero, y tratar de enamorarlo. Pero ¿por qué sería? ¿Porque lo amaba a él o porque amaba los millones y millones de dólares que tenía? Y entonces él se sentía triste porque ¿cómo yo voy a saber que alguien me quiere de verdad? Porque todo el mundo lo trata muy bien, buenos días, bienvenido y todo, porque pues, es un hombre de mucho dinero. ¿Y será que me ama a mí o ama mi dinero? Rico, pero no podía comprar dinero. Gente muy millonaria que se ha enfermado con enfermedades que son incurables y han ido a todas partes del mundo a tratar de curarse y no ha habido cura y se han muerto. Este año, 2011, murió uno bien multimillonario, billonario, el fundador de las computadoras Mac, Apple. Hombre millonario, pero su enfermedad no hubo nadie que se la pudiera sanar. Y todos sus millones y billones de dólares no pudieron sanarlo. Así es que nosotros somos ricos en Dios. Pero también el Señor nos sustenta materialmente y económicamente. Lo hemos visto también porque es parte de los favores y misericordia de Dios. El Señor nos ha suplido. Y tenemos gracias al Señor y estamos bien y nos va a seguir bendiciendo. Algunos están pasando situaciones difíciles, pero Dios les va a sacar y les va a bendecir. Y algunos de ustedes acá les he dicho, al Señor hasta los va a hacer millonarios. No a todos, porque depende del corazón de ustedes. Pero algunos de ustedes hasta millonarios van a llegar a ser porque Dios les quiere bendecir, ¿verdad? Porque Dios ve un corazón limpio. Pero si usted quiere ser millonario y lo que le mueve es el dinero, entonces Dios nunca se lo va a dar porque su corazón no está correcto. Abraham, David, todos esos fueron multimillonarios, pero hombres de amor a Dios, de fe a Dios, hombres humildes y simples. Yo eso creo para la iglesia de Cristo Jesús. El Señor también nos va a bendecir. Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros nos hiciéramos ricos. Ahora concluimos ya con la última parte, la tercera parte. La iglesia es la perla más preciada. La iglesia de Cristo Jesús es la perla. ¿Cómo es posible de que esa perla seamos nosotros? Y aquí hay algunas personas que quizás tienen una baja estima y se miran a sí mismos como bajos, que no se merecen. El otro día hablaba con una persona tratando de convencerla de que ella sí se merecía el perdón de Dios, que ella se merecía tener una buena vida. Decía, no me la merezco por todo lo malo que he sido, todo lo malo que yo he hecho. Y yo tratando de convencerla, no, si el Señor le ama a usted de una manera tan especial, Él le ha perdonado y Él la declara su hija. Así es que hay que dejar de estar viéndose como que si no valemos nada. Pero en veces pensamos así, ¿cómo es posible que Dios se fije en mí? Hay gente que no se ha querido convertir, le hemos predicado y dicen, es que yo no me merezco el perdón. Yo no puedo recibir el perdón de Dios porque no me lo merezco. He hecho tantas cosas malas. Y si nos pudiéramos a pensar cómo es que Dios nos considera a nosotros una perla preciosa, que está dispuesto por el amor a esa perla
está dispuesto a pasar peligros y aún dar su vida por comprar esa perla. Porque no la obtuvo así nomás, no se la robó, no, la compró. Él pagó el precio, Él murió en la cruz del Calvario y esa es la manera que nos redimió, nos compró. ¿Cómo es posible que siendo nosotros tan malos, Él nos considera su perla? ¿Cómo es posible que la Biblia diga de que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros? Jesús nunca dijo, cuando dejes de hacer el pecado, entonces te voy a amar. No, Él le ama ahora que está en el pecado, ahora que está en la drogadicción, ahora que anda mal, ahora que está haciendo cosas chuecas, ahora que se está portando muy mal, ahora Dios le ama, así como está usted. Y le considera una perla, una perla. ¿Cómo es posible? Porque ¿sabe qué? Dios quiere tener una relación personal con la creación que Él hizo. Su voluntad cuando hizo a Adán y a Eva fue tener una relación personal y íntima con el ser humano. Y por eso es que no nos hizo robot, porque Dios hubiese podido programar a Adán para que nunca tuviera desobediencia a Dios, pero no hubiese sido una relación verdadera. Y por eso es que le pone allí el fruto del bien y del mal para darle un solo mandamiento. No comas de este árbol, puedes comer de todos, para que Él pueda usar su libre albedrío, Él pueda usar su libertad de escoger. Y entonces Adán, teniendo la libertad para escoger y teniendo a Dios, obedecer a Dios y todo lo que Dios le había dado, y una opción de no comer de un solo árbol, de un solo fruto, ahora él pudo poner a prueba el libre albedrío, su free will. Él estuvo dispuesto a ponerla y como todos sabemos acá, él escogió lo malo. Pero Dios tenía un plan. Dios iba a venir a esta tierra, Él mismo iba a venir a buscar a sus ovejas, iba a morir por ellas y las iba a redimir del pecado y de la muerte y del infierno y de las garras de Satanás, porque fue Satanás el que engañó a Eva. Y toda esta maldad que miramos en el mundo es por un ser que se llama Satanás y todos los ángeles caídos, que es una realidad del ámbito espiritual maligno, es una realidad, pero Dios mismo iba a venir a pagar el precio y a quitarnos de la garra de Satanás, para darnos vida, para trasladarnos del imperio de la muerte, de las tinieblas, al imperio de la luz, al reino de Dios. Él mismo iba a venir, Él tenía el plan. Dios quiere una relación personal y íntima con usted. Sí, usted ha desobedecido a Dios, yo he desobedecido a Dios, yo me he apartado de Dios, pero cuando Él tocó a mi corazón, lo resistí por mucho tiempo, pero después yo le abrí mi corazón a Él y acepté, yo te quiero servir voluntariamente. Sé que tengo la libertad para seguir en mis drogas que yo hacía, seguir en mi vida de adulterio y fornicación, seguir en los bailes, seguir en todo ese mundo que me ofrecían las calles de Los Ángeles y los clubs y todo eso que me ofrecía allá, donde yo pensaba que había una gran alegría y un gran gozo, emborracharse y andar de malo. Pero tuve que escoger, no. Yo te quiero servir a ti. No quiero andar sirviendo al imperio de las tinieblas, de la maldad, porque todo ese es el imperio de la maldad. Yo quiero servirte a ti y encontré el propósito de Dios para mi vida y ahora puedo entender su palabra, puedo entender su amor para conmigo. Fíjese que hay una verdad. Este amor, esto que Jesús hizo por esa perla, porque la perla es todo el mundo, todo ser humano. Pero al final, esto va a ser para los que creen en Él. Porque también dice, de amó Dios al mundo, que eso es por toda la humanidad. Pero después dice, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta perla es usted cuando usted viene y le entrega su vida a Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, Efesios 1, 13, nos dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes que primero oyeron la palabra, oyeron este evangelio, porque yo así fue como vine, yo oí este evangelio. Así es como vinieron todos los que están acá, porque oyeron este evangelio. Primero hay que oírlo, porque ¿cómo van a creer si no oyeren? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Pero es que nosotros predicamos en los grupos familiares, predicamos en la radio, tenemos el programa televisivo,
¿Por qué? Porque queremos que este mensaje se predique. Pero ahora, habiendo oído, como yo me pasó, que oí mucho tiempo y muchas veces y no quería aceptar, pero por fin creí. Y dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted cree, cuando usted oye la palabra y cree, porque creer es recibirlo, creer es aceptarlo, es recibirlo. Y es un cambio en nuestras vidas. Eso es cuando uno verdaderamente ha creído. Pero no puede decir uno yo creo y vivir como que si no creyera. No, cuando uno cree es porque cree y hace un cambio, porque de verdaderamente sabe que hay un Dios que le ama, ¿verdad? Un Dios santo que le ama y quiere una relación personal con usted. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le sella de su Espíritu Santo. Hay muchos acá, o he conocido algunos más bien, que no quieren aceptar a Jesús porque dicen, es que si yo lo acepto hoy, mañana voy a continuar en lo mismo. Y tienen miedo de decir, sí, yo me arrepiento, yo acepto, y tienen miedo porque se ponen a pensar, y si es que mañana mis amigos me están esperando y ahí van a estar las cervezas, es que mañana regreso al trabajo y la manera que estoy ahí estafando al jefe, no la quiero dejar porque... Entonces piensan, y no voy a poder cambiar. Entonces oyen el llamado, les gusta la palabra porque la oyeron y les gusta la palabra, pero tienen miedo de levantar su mano y decir, yo acepto a Jesús, yo lo recibo, yo creo en Él, porque dicen, mañana regreso a lo mismo. Pero ¿sabe qué sucede? Es de que cuando usted oye la palabra y cree y levanta su mano y dice, yo acepto a Jesús, ¿sabe lo que hace Dios? En ese momento el Señor pone un sello en su vida, que es el sello del Espíritu Santo. En ese momento, cuando usted cree de corazón y acepta a Jesús, el Espíritu Santo viene, le pone un sello y desde ese momento en adelante Él le da el poder para ser hecho hijo de Dios. Él le da el poder para caminar en santidad y en rectitud. No estoy diciendo que va a ser perfecto, porque va a cometer sus errores, pero el Espíritu Santo va a estar ahí para redarguirle y decirle, eso no está bien. Detente, regresa y pídele perdón a tu esposa por eso que le dijiste, porque eso no es correcto. Y ahí está el Espíritu Santo. Entonces uno más sabe que perdóname. Y ya el Espíritu se agrada. Y Dios se agrada. Y usted puede caminar así de esa manera. Eso no está bien lo que hiciste. Tienes que arrepentirte. Y el Espíritu Santo, ese sello que Dios le puso, empieza a trabajar. Por eso es que yo les digo, cuando les hago el llamado, usted no se puede salvar a sí mismo. Porque usted dice, mañana regreso a lo mismo, correcto, porque usted no puede salvarse a sí mismo, pero crea al Señor y Él le va a poner un sello y va a hacer que esa perla verdaderamente brille en usted, que Él quiere descubrir en usted, quiere darle esa bendición para que usted viva una vida santa y agradable delante del Señor y sea una verdadera perla para Dios. Pero esto es para los que creen, para los que oyen y creen y lo reciben. Y entonces Él nos da las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice acá, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Ese sello del Espíritu Santo es las arras. ¿Qué es una arra? Esto es lo que en tiempos pasados, cuando hacían una compra, para confirmar el contrato tenían que dar un avance, una prenda, le daban una prenda. Esto ya te lo separo, es tuyo. Me das esta arra, esta prenda, y eso es tuyo ya. Nosotros así hicimos el año pasado, en diciembre del año pasado, antepasado, hace un año, cuando con Rubén dimos las arras, dimos un depósito, 72,000 y algo, más 8,000 del point fee que dimos, arriba de $80,000 que dimos como arras o como depósito. ¿Para que qué? Para que el terreno que está sobre la Woodmere, de cerca de 2 acres, sea de esta iglesia. No hemos pagado todo, pero ya dimos las arras, dimos el sello, dimos ya, eso quería decir que estamos serios. Entonces cuando él vio de que este dinero se le da, eso quiere decir que eso es de nosotros, estamos serios y que vamos a hacer los pagos mensuales. Vamos a ir haciendo los pagos mensuales para completar eso. Entonces el Señor nos ha dado a nosotros el depósito. En el momento que usted acepta a Jesús, ahí el Señor le sella. Y ese es un depósito. Tú eres mío y yo soy tuyo. Tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Eso es lo que el Señor le dice con el Espíritu Santo. Y todavía falta, porque lo que vamos a hacer todavía no está allí. Pero la Biblia dice que vendrá el día cuando Él nos va a dar un cuerpo glorificado y tendremos una vida eterna con Él. Esto es apenas nomás un depósito.
el down payment. ¿Cuánto se necesita que dar para el down payment para una casa ahora? ¿Un 10%, un 20%? Imagínense, solamente eso tenemos ahorita. Andamos en el 20, en el 10% de lo que el Señor tiene para nosotros. Andamos ahorita allí, porque Él nos ha hecho la promesa. Y por eso es que todavía sufrimos enfermedades. Y por eso es que todavía sufrimos dolores. Pero es necesario que pasemos por esas cosas. Pero viene el momento cuando ya no va a haber más dolor, ni más llanto. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Y no va a haber más dolor ni más sufrimiento. Eso es lo que la Biblia dice. Y eso viene todavía. Pero aquí está la zarra. Por lo tanto, hay que oír la palabra como lo está haciendo en esta hora, pero hay que creerle. Ahí está la clave, creerle, recibirle, aceptarle, y el Señor, porque no va a ser usted, Él le va a poner el sello del Espíritu Santo para que usted camine como muchos acá estamos caminando. No en perfección, pero estamos caminando con el Señor. No estamos habituados al pecado. Antes estábamos ahí en el pecado, pero ahora ya no estamos habituados al pecado. Ahora cuando cometemos un pecado, el Espíritu Santo nos redarguye y nos sentimos mal. Antes no nos importaba lo que nos dijera la gente o lo que dijeran los padres o la esposa. Nosotros hacíamos lo que queríamos porque andábamos muertos en el pecado. Pero ahora no. Ahora somos libres del pecado y la muerte. Y cuando cometemos un error, un pecado, cuando fallamos, el Señor nos redarguye porque no estamos habituados al pecado. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de ustedes. Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu